Buenas noches, estimados. El día de hoy vamos a platicar acerca de los trabajos en casa que tienen que entregar en el segundo parcial. Son 2 trabajos que tienen que entregar y a toda la información que yo tengo que proveerles para hacerlo está dentro de su plataforma, pero también dentro de esa hoja que vimos desde el primer día de clases. Entonces, ahorita les voy a compartir mi pantalla completa para que ustedes puedan ver qué es exactamente lo que tienen que hacer y cómo tienen que entregar su trabajo. Entonces, les comparto en estos momentos mi pantalla. Si se fijan, yo ya estoy en el icono de tareas. En estos momentos ya les tiene que aparecer a ustedes las tareas del segundo parcial. La primera se llama proyecto, propuesta, y en la segunda tarea que tienen que entregar es el quinto trabajo en casa, que es un análisis de su controversia. Si nosotros hacemos clic en donde dice propuesta, les va a abrir esta página en donde les dice para su primer proyecto, usted deberá analizar el ODS que usted escogió, así como la meta, objetivo e indicadores. Es decir, ya nosotros hicimos ese trabajo en casa y nosotros ya sabemos qué es exactamente lo que nosotros hemos escogido. Y entonces dice, usando el formato encontrado en documentos, ODS, en un máximo de 2 páginas, máximo, no puede ser más de 2 páginas, usted tiene que redactar una propuesta de proyecto para alcanzar el ODS que usted escogió. Este tiene que incluir nombre del proyecto, propuesta, ente responsable, número de ODS al que está relacionado, descripción de su proyecto, importancia de su proyecto, copiado y pegado del ODS al que se relaciona. Esta va a ser evaluado con 10 puntos máximos. 1 va a ser la forma, 9 va a ser el fondo. La fecha límite de entrega es el 5 de noviembre y la hora límite son las 23:59 horas, es decir, las 11:59 de la noche. El formato que tienen que utilizar es un archivo que tienen que guardar como PDF. Muy importante esa parte, ¿sí? Tienen que guardarlo como PDF y subirlo como PDF. Y luego dice que el nombre de su trabajo tiene que ser el número de su ODS y su nombre. En otras palabras, sus trabajos tienen que llamarse 6.laura.pdf. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Entonces, lo primero que vemos acá es que nos dice que tenemos que ir a documentos ODS. Entonces, vamos a ir a la carpeta de documentos. Si se fijan en este momento, yo estoy en nuestra clase en la carpeta de documentos y voy abajo a donde dice ODS. Cuando yo doy clic en ODS, me aparecen 2 archivos ahora. Antes solo me aparecía uno. El primer archivo que me aparece dice ODS, que es el que ustedes ya conocen, es donde está todos los ODS, todas las metas y todos los indicadores. Y luego les tiene que salir propuesta, proyectos. Este es el que ustedes tienen que bajar. Ese es el formato que van a utilizar para entregarme su trabajo en casa. No necesito carátula. No necesito nada que no esté descrito adentro de esa hoja. Idealmente, solo es una hoja la que van a entregar. Pueden entregar hasta 2, pero solo es una la que deberían de entregar. Y obviamente se los dejo en formato doc para que ustedes puedan formatearlo y luego poder hacer su trabajo en este formato y guardarlo en PDF. Entonces, yo bajo este documento y lo abro dentro de mi computadora. Si ustedes se fijan, ya lo tengo acá. Y me va a salir justamente este formato. Entonces, lo voy a poner lado a lado para recordarnos qué es lo que tiene que incluir ese proyecto. Entonces, tienen que ir llenando todo lo que está vacío. Básicamente, eso es lo que tienen que hacer. El primero, que es lo más fácil que yo les recomiendo llenar, es aquí donde dice su nombre. Entonces, yo voy a poner mi nombre. ¿Sí? Ese es mi nombre. Luego, vamos a ver cuál es la región a la cual yo quiero impactar con este programa o proyecto que yo voy a incentivar o que yo diría es una buena propuesta para que nosotros desarrollemos. En mi caso, pues yo podría poner Tegucigalpa. ¿Sí? Ustedes pueden escoger San Pedro, pueden escoger Cortés, todo el departamento de Cortés, pueden escoger Islas de la Bahía, pueden escoger lo que ustedes realmente miren que pudiera ser algo de beneficio. Inclusive pueden escoger una colonia nada más. Es decir, todo va a depender de qué es el proyecto que ustedes quieren proponer. Y luego dice que ustedes tienen que ponerme aquí su ODS y su meta o indicador.
Entonces, ¿dónde está eso para yo recordarme qué fue lo que escogí? Pues eso está dentro de su tercer trabajo en casa, cuando ustedes escogieron ese ODS. Entonces, si se fijan, yo aquí había escogido el 6.2. Entonces, acá, donde dice ODS, yo lo borro y pongo 6.2. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. ¿A dónde más me sale eso? Aquí donde dice mismo. Tengo que poner 6.2. ¿Y dónde más? Aquí donde dice mismo. Y pongo 6.2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a llenar de manera seguida. Si ustedes se fijan, yo dije que yo quiero hacer para el 2030 lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones vulnerables. Entonces, digamos que yo me quiero enfocar en esta parte del ODS que dice que quiere prestar atención a la higiene y las necesidades de las mujeres y las niñas. Y algo que nosotros sabemos es que las mujeres y las niñas menstruamos. Y muchas niñas, no sé si ustedes saben esto, pero muchas niñas pierden la escuela cuando están menstruando porque no tienen acceso a Cotex, a toallas sanitarias. Entonces, vamos a ponerle de nombre al proyecto Todas en Clase. ¿Sí? O sea, yo me estoy inventando algo. Y entonces, ¿quién va a ser el ente responsable? Pues yo podría decir que el ente responsable sería la Secretaría de Salud, o puedo decir que el ente responsable sería la Secretaría de Educación. Siempre el ente responsable, tal como le sale en esta propuesta, tiene que ser un ente estatal. Entonces, ¿quién dentro de esos entes puede ser el responsable de que todas esas niñas vayan a clase? Pues yo diría Secretaría de Salud. Sí, porque estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud. Luego dice que lo que tenemos que llenar es el logo del ODS y una fotografía alusiva a su proyecto. ¿Dónde vamos a encontrar ese logo? Pues ese logo lo vamos a encontrar justamente en ese PDF que habíamos bajado con anterioridad. Entonces, si ustedes se fijan, abren este y les va a salir justamente este documento. Si no quieren usar una copia y pega, si quieren utilizar cualquier otro lado, simplemente en Google lo pueden buscar. Entonces, digamos que ustedes ven que este es el logo, solo para verificar, pero no quieren hacer un copy-paste o no quieren hacer una fotografía o algo así. Entonces, lo que pueden hacer es ir a Google. Entonces, yo puedo ir a Google y poner ODS 6 agua. Y me sale de manera automática el logo. O sea que no tengo que inventar mucho. Ese ya me sale aquí. Y yo vengo y lo arrastro a mi desktop. Una vez que lo he arrastrado, simple y llanamente lo vuelvo a arrastrar. ¿Dónde lo tengo que poner? Ahí donde dice logo ODS. Entonces lo pongo acá y luego quito estas palabras que dicen aquí logo ODS. Lo puedo centrar, puedo moverlo, puedo hacer lo que quiera con él. Y luego dice fotografía alusiva a su proyecto, ¿ok? Entonces esa fotografía alusiva a mi proyecto, pues yo puedo buscar, por ejemplo, toallas sanitarias, niñas, por decirles algo, ¿no? O puedo poner niñas en clase. Clase, bueno, pongamos algo así, ¿no? Y entonces miren, aquí les salen varias niñas que salen ahí, entonces ustedes pueden poner imágenes, por ejemplo, para ver qué es lo que realmente sale ahí en esas imágenes. Miren, aquí sale un kit de emergencia de las niñas. Miren qué interesante esa. O pudieran poner esta muchacha que está con una mochila. Es decir, ustedes pueden elegir lo que ustedes realmente quieran poner adentro de esa fotografía. Eso es lo ideal, que ustedes busquen una fotografía que tenga que ver. Miren, aquí hay una señora entregándole una toalla sanitaria a una niña. Perfecto, esa me gustó. Entonces, arrastro la imagen, la pongo en mi desktop y nuevamente copio y pego la imagen y quito realmente lo que tiene que ver con eso. ¿Qué tan grande puede ser la foto? Literalmente puede llegar hasta este borde, ¿sí? Hasta ese borde. Quizás yo lo que quiero es que las dos tengan el mismo ancho.
o quizás yo quiero que esta sea un poquito más grande. O sea, ustedes pueden tener su imaginación como ustedes deseen tenerla. Luego viene otra cosa bastante fácil, que es el copiado y pegado del ODS relacionado a su proyecto. Aquí mismo le está diciendo que aquí es donde lo tiene que hacer. ¿Dónde debería de estar eso? Eso debería de estar en su tercer tarea en clase, esa que se llamaba escogiendo ODS. Y entonces aquí, si se fijan, yo ya había hecho ese copiado y pegado. Entonces hago copiado de acá y lo pego acá. Perfecto. No me gusta el formato, ustedes pueden arreglarlo. No me gusta que me salió en ese color, ustedes pueden arreglarlo. Tienen toda la habilidad de poder arreglar, pueden hacerlo más grande, pueden hacerlo más chiquito. Yo usualmente lo que recomiendo es que lo hagan más pequeño, que lo hagan en un 8, por ejemplo, que lo dejen en negro, por ejemplo, por decirles algo para que sea uniforme, o como el color de los ODS es justamente el azul, lo pueden poner en color azul. Usualmente la ONU usa mucho el azul. Pero quisiera que todo sea como con esa línea. O sea, ustedes pueden tener su imaginación como ustedes la deseen, pueden mover las cosas como ustedes lo deseen. Y básicamente lo que tienen que acordarse es hacer ese copiado y pegado, ese rellenado que justamente les sale ahí. Luego de eso, me voy arriba y empiezo realmente con el grueso del trabajo. Tengo que describir cuál va a ser la importancia, el proyecto en sí, la importancia de ese proyecto y cómo se relaciona mi proyecto a ese ODS. Entonces, en este primer inciso, yo lo que tengo que describir, lo tengo que hacer respetando las reglas de redacción de la Real Academia Española. ¿Cuáles son esas reglas de redacción? Esas que desde el primer día ustedes deberían de tener, que las hemos estado utilizando cada vez que hacemos una cita, que la tenemos todos los jueves en nuestra clase. Y entonces cada vez que ustedes hagan eso, deberían de utilizar esa hoja que nosotros tenemos sobre las citas. Mis disculpas, estoy teniendo un día un poquito pesado y me están entrando mensajes de trabajo. Bien, entonces en la descripción de mi trabajo, recuerden, lo más importante, regla 310, súper importante. Tengo que tener introducción, que significa una oración en donde yo voy a introducir mi trabajo. Luego, una oración o más donde yo voy a hacer el cuerpo. ¿Sí? Eso puede ser una oración o más. Y luego, la conclusión, que es una oración. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo eso? Ejemplo, introducción. Cierto porcentaje de niñas, tengo que buscarlo. Es parte del proyecto que tengo que hacer. Recuérdense que proyecto significa más de media hora. Este porcentaje de niñas, nosotros sabemos que a nivel mundial no va a la escuela cuando tiene la menstruación por no tener acceso a los productos de higiene. Esa sería mi introducción. Cuerpo. Vamos a asociarnos con Colgate, Palmolive y Fab. Vamos a asociarnos con, vamos a ver, ¿quién más? Cotex de manera directa. Vamos a asociarnos con, ustedes buscan cuáles son las empresas que venden estos productos y les vamos a invitar a que nos donen sus productos para que las niñas puedan utilizarlo de manera gratuita. Esto va a incluir, ustedes me van a decir, toallas sanitarias, unas copas para utilizar, que son biodegradables, que son lavables. Esto también va a involucrar, o sea, eso ya sería otra oración, va a involucrar este tipo de productos. Los servicios va a implicar que médicos de la Secretaría de Salud le enseñen a las niñas cómo usarlo. También vamos a llamar a los padres de familia para que ellos sepan qué es lo que va a suceder con sus niñas, de que les vamos a dar este beneficio, ¿sí? Este beneficio para que ellas puedan utilizar estas herramientas que son productos de higiene para ellas. Conclusión, con este proyecto estamos deseando evitar que las niñas no vayan a clase por el simple hecho de no tener acceso a estos productos. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo 5 oraciones o más, no recuerdo exactamente cuántas, pero tuve una que me introdujo el tema. Las niñas no pueden ir a clases porque no tienen acceso a los productos sanitarios. Y luego, ¿cómo es el proyecto? Vamos a asociarnos con estas compañías, vamos a utilizar médicos, estos son los productos que vamos a entregar, vamos a llamar a los padres de familia
para que ellos puedan estar involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el acceso a estos productos. O sea que llevan 5 oraciones y la sexta, que es la conclusión. Con este proyecto nosotros estamos evitando que las niñas no vayan a clase por no tener acceso a los productos sanitarios. Y luego vamos a la importancia. ¿Qué importancia tendrá que las niñas no fallen en clase? Igual, vamos a tener introducción, vamos a tener cuerpo y vamos a tener conclusión. Las importancias de este proyecto, pues podemos poner de introducción. La importancia de este proyecto es en salud y en educación. Es en las dos cosas, ¿no? Porque estamos hablando de un programa de higiene, pero también estamos hablando de que las niñas no fallen a la escuela. Entonces, vamos a decir que este es una importancia no solo en salud, sino que en educación. Y luego usted me va a explicar por qué. Esta es la importancia de que la niña no falle a la escuela. ¿Cómo voy a saber yo eso? Buscándolo, haciendo una investigación, metiéndome a Google, buscando por qué es importante que los niños no fallen a la escuela. Y luego en la salud, voy a buscar qué es lo que significa que las niñas puedan tener acceso a estos productos. Y de conclusión, con este programa o con este proyecto, nosotros estamos ayudando a que las niñas tengan mejor salud y mayor acceso a la educación. Eso es lo que estamos diciendo cuando hablamos de la regla 310. Mínimo 3 oraciones, máximo 10 oraciones. Regla 310. Y luego vamos a decir cómo la entrega de estas toallas sanitarias, de estos productos, de este entrenamiento, cómo eso va a estar relacionado con esto que yo copié y pegué. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice que tienen que ver las necesidades de las niñas, ¿sí? En cuanto a la higiene adecuada. ¿Ok? Entonces aquí ustedes nuevamente utilizando la regla 310, introducción, cuerpo, conclusión, van a redactar cómo se relaciona esto con SODS. Entonces en mi caso, que yo escogí el 6.2, yo puedo decir, el ODS 6.2 habla acerca de las necesidades de las niñas en situaciones vulnerables. Este porcentaje de niñas vive en pobreza en Honduras y va a las escuelas públicas. Esas niñas tienen un proceso de menstruación y no tienen acceso a estos productos y no tienen educación de cómo utilizarlos. Este programa o este proyecto les va a introducir a ellas cómo ser higiénicas, cómo usar reglas normales de higiene y cómo poder utilizar estos productos para no tener que tener impedimentos en su vida normal. Este proyecto tiene relación con los ODS porque se enfoca en las necesidades de las niñas en situaciones vulnerables. ¿Ok? Y luego tiene la parte que es un poquito más interesante, que es el presupuesto. ¿Cuánto creen ustedes que costaría que nosotros hiciéramos un proyecto de esta naturaleza en todo Tegucigalpa? Para eso yo tengo que entrar al portal de la Secretaría de Educación. Les estoy poniendo el ejemplo de este ODS. Yo sé que van a haber ODS que no tienen nada que ver con esto. Voy a ingresar a la Secretaría de Educación, voy a buscar qué porcentaje de niñas hay, voy a buscar cuánto cuesta un entrenamiento, voy a buscar cuánto cuesta una toalla, voy a buscar cuánto cuesta una taza, de las que les estaba hablando, que es biodegradable y reutilizable. Voy a buscar toda esta información y voy a hacer números y me voy a sentar y voy a decir, ¿saben cuánto? Vamos a utilizar en dólares. ¿Por qué en dólares? Porque usualmente la ONU se mueve en dólares o en euros. Y entonces yo voy a decir, vamos a utilizar $150,000 para hacer este proyecto en todo un año, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante saber utilizar esta herramienta? Porque ya cuando usted lo tiene lleno, esto es lo que nosotros en las Naciones Unidas llamamos one sheet. Eso significa una página. Por eso es que les digo que tienen que hacerlo en una página exagerando 2. El one sheet es importante porque con él usted puede ir a donantes y enseñarles su proyecto. Decirles, este es mi proyecto. ¿Y por qué es importante hacer eso? Especialmente si usted es de Honduras o trabaja con ONGs, porque con ese one sheet usted le puede introducir
a ese donante qué es lo que usted quiere hacer, por qué es importante su proyecto y cómo se relaciona con un compromiso que ellos han adquirido. En otras palabras, este formato es un formato que se usa en vida real. Obviamente, cuando ya estamos diciendo, oh, me interesó su proyecto, quiero saber más sobre él, pues entonces ahí se tiene que entregar ya un análisis más profundo. Pero de buenas a primeras, usted lo que necesita es justamente esto, para que entonces ese donante le diga, claro que sí, me interesa su proyecto, tráigamelo para yo poder ingresarlo en la lista de proyectos que nosotros tenemos para las niñas, para la salud, para el agua, y empiezan ellos a ver cómo van a redistribuir ese dinero. Y usted puede ser parte de esa lista de los que le van a redistribuir. Entonces, esta es la manera en la cual uno puede hacer ese tipo de cosas, haciendo una hoja o un one sheet. One es una, sheet es hoja, one sheet. Ese es su primer trabajo en casa. Esto tiene que ver con cosas que yo miro literalmente todos los días en mi trabajo. Yo sé que pareciera que los abogados no tenemos nada que ver, pero sí, usualmente son abogados los que redactan el one sheet por algo muy interesante, porque los ODS son lenguaje legal. Y además de eso, porque nosotros somos los encargados de que una idea que un cliente nos presente, nosotros la podamos poner en papel en una sola hoja para que ellos puedan llevársela a ese donante o para que nosotros mismos como abogados se la llevemos a ese donante. Entonces, súper importante que ustedes sepan hacer esto, especialmente, como les digo, les invito a que se hagan internacionalistas y que me roben clientes. Créanme que hay mucho trabajo. Ya escucharon cómo me sonó mi teléfono 3 veces ya desde que empezamos este video. Entonces, ese es su primer trabajo en casa. Ese es su primer proyecto, además de eso. Entonces, les deseo mucha suerte con él. Una vez que ya hemos hecho este trabajo en casa, que como les repito, está para el 5 de noviembre, lo guardo. Entonces pongo guardar y recuerden, si vamos de vuelta a esta página que nos decía cómo lo tenía que guardar yo, pues dice que yo tengo que guardarlo como mi ODS y mi nombre. Entonces aquí yo le voy a poner 6.laura. Y además de eso, decía que yo tengo que guardarlo como PDF. Ok, entonces, abogada, yo no sé cómo guardarlo como PDF. No se preocupe, que todos aprendimos en algún momento, inclusive la abogada tuvo que aprenderlo en algún momento. ¿Cómo hacemos eso? Me voy a Home, ¿sí? O me voy a File. ¿Cuál es la diferencia? Si estoy usando Microsoft, en Home me va a salir. Si estoy usando Apple, me va a salir en File. Por eso es que les doy las dos opciones. Pongo guardar como o save as, porque si lo guardo tal cual lo tengo, me va a seguir guardando como doc. Entonces, guardar como. Y luego verifico que está el nombre como debe de ser, el número de mi ODS y mi nombre. Y luego pongo aquí el formato y aquí me sale PDF. Así es como se guarda un documento en PDF. Muchas personas me dicen a mí que si lo guardan como imprimir, porque este dice mejor para imprimir, que significa que va a ir sin ningún formato, o que sí es mejor que lo pongan para distribución electrónica. Si ustedes tienen alguna correo electrónico, alguna página de internet, algún video al que quieran redirigir, entonces es mejor que ustedes lo pongan para distribución electrónica. Si ustedes están haciendo lo que yo les acabo de enseñar, que es un one sheet, para imprimir está bien. La diferencia es mínima en cuanto al peso del archivo, que es usualmente lo que estamos buscando, que tenga menos peso el archivo. Pero como les digo, en este caso no es como que le cambia mucho el peso al archivo. Entonces ustedes escojan el que ustedes creen que más les funciona para el trabajo que están haciendo en ese momento. Yo usualmente lo dejo siempre como distribución electrónica. Es como práctica mía para no olvidarme que hay documentos que yo mando que sí tienen esas cuestiones atadas. Entonces usualmente así lo dejo. Entonces lo exporto, justamente eso es lo que dice, le digo que lo permita exportar y luego cierro acá y si se dan cuenta aquí me sale PDF. Si se fijan la diferencia es que este es doc y este es PDF, ahí me dice PDF. Si se fijan es exactamente lo mismo que me sale acá. 6.laura.pdf. Exactamente lo mismo, 6.laura.pdf. Así es como me lo deberían de mandar.
Y entonces cambio a vista de estudiante para enseñarles cómo tienen que mandar su trabajo en casa. Disculpen, la plataforma me dice que no. Vamos a ver un momento. Vamos a volver a ingresar para poder ir a esa página. Me voy nuevamente para acá. Cambio a vista de estudiante. Me voy a mis tareas. Y me voy justamente al proyecto, ¿verdad? Esta propuesta que acabamos de hacer. Y entonces en esta propuesta que acabamos de hacer, aquí les sale enviar mi tarea. Y si se fijan, esta vez es un archivo que tienen que arrastrar. Así es como lo tienen que mandar. Entonces yo lo cojo justamente este que es un PDF, ¿no? Ese que es un PDF, lo arrastro. Él me lo subió ya de manera automática. El archivo ha sido enviado. Perfecto. Y entonces siempre yo lo que hago es que vuelvo a hacer clic en la tarea y verifico que se envió. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Y ahí dice, se envió hace menos de un minuto, no ha sido revisado porque obviamente lo acabo de enviar, entonces su catedrático no lo revisa de manera automática. Usualmente nosotros nos metemos quizás una vez al día en clases de semana. Quizás tenemos un día específico en donde revisamos los trabajos que ustedes nos mandan, pero ya cada catedrático tiene su manera de trabajar y es justamente porque obviamente tenemos otras ocupaciones afuera de esto. Entonces, esa es su primera tarea que tienen que mandar, que es su primer proyecto para mi clase. Mis disculpas. Lo siento. Lo siento, chicos. Ok. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho eso, pues vamos a ingresar al segundo trabajo en casa que tenemos para este parcial. En el segundo parcial tenemos el quinto trabajo en casa, que es su sexta entrega para mi persona, que es un análisis de su controversia. En el análisis de su controversia, yo les pido que ustedes analicen por medio de un sistema de interpretación legal la controversia que usted escogió. ¿Ok? Es importante que usted tenga un análisis de interpretación legal. No significa que yo lo voy a inventar. No, inventado no. Tienen que tener un sistema. Yo he estado buscando sistemas que les puedo entregar, pero la realidad de las cosas es que solo existen en inglés. No he encontrado uno en español. Pero si usted tiene un sistema de análisis en español, por favor, úselo y haga esa quinta parte que es mencionarme cuál es ese sistema de análisis. Entonces, me menciona el sistema de análisis y puede utilizarlo a su gusto. Eso es justamente lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para interpretar este caso? Ese sistema de análisis legal o interpretación legal tiene que tener ciertas cosas que usted tiene obligatoriamente que incluir. Lo primero, un fundamento de derecho, hechos ocurridos. Es decir, ¿qué es lo que sucedió en esta controversia? Eso significa que usted tiene que poner varios momentos en la línea del tiempo que han sucedido. Ejemplo, si ustedes recuerdan, yo escogí la controversia del Río Grande entre México y Estados Unidos de América, justamente para no robarles controversias. Y entonces yo he averiguado que este problema inició con la guerra entre Estados Unidos y México, una guerra que muy pocas personas conocen, inclusive dentro de Estados Unidos y México. Entonces ponemos, ¿verdad? La guerra que es conocida como la guerra americana hispana, literalmente así se llama, la guerra americana hispana. Y entonces usted me pone el año de esa guerra, 1800, no recuerdo en estos momentos, pero en 1800, en la década de los 1800, en el siglo de los 1800. La segunda parte fue, y bueno, describo qué fue lo que sucedió, que Estados Unidos de América gana la guerra en contra de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? Ellos ganan. Y cuando ganan, ellos toman posesión de parte del territorio mexicano. ¿Sí? California, por ejemplo, Arizona, parte de Texas, pertenecía justamente a México. Y entonces se delimita el Río Grande como parte de la frontera. Ese es el primer momento histórico que sucedió en ese conflicto. Luego, en los años 1923, se hace un programa que se conoce como Espalda Mojada.
Sí, la razón por la cual a nosotros nos dicen los mojados, bueno, a mí en lo específico no, pero que a nuestros inmigrantes ilegales les dicen los mojados, es porque había una política pública dentro de los Estados Unidos de América que se llamaba espalda mojada. Y entonces vamos a poner la política pública de espalda mojada. Y luego, en los años 1950, se le otorga, miren qué interesante, se le otorga residencia a cualquier persona de México, Centroamérica y Latinoamérica o Suramérica que llegue con fin educativo o con fin comercial. En otras palabras, si usted iba a abrir un negocio o usted iba a estudiar, en 1950, en la década de los 50, le otorgaban la visa de residente. O sea que no iba con visa de estudiante, iba con visa de residente. Entonces, eso en los 50, luego en 1970 se hace una nueva visa, que es la visa B1, B2, que es la que un montón de hondureños tienen, que es justamente la visa para fines comerciales o turísticos. Y cuando decimos comerciales, estamos hablando de inversión. No estamos hablando de ir a buscar un trabajo. No. Eso solo es para inversión, abrir un negocio o digamos que usted conoce a un gringo y entonces el gringo quiere poner un negocio, no tiene los fondos y usted se los da. De eso estamos hablando. La visa B1, B2. Y además de eso, se abre la visa de estudiante, que usualmente se conoce como la F, la visa F. Entonces eso es en los 70s. Luego en 1980 inicia lo que se conoce como la guerra en contra del narcotráfico. Y esa guerra en contra del narcotráfico tiene de manera anexa los coyotes. Los coyotes surgen de una manera impresionante en la década de los 80s. Y entonces ahí sería el quinto punto de controversia, ¿sí? O sea, el quinto momento histórico que es importante para mi controversia. Y luego tenemos, obviamente, el hecho de que se firma en 1994 el NAFTA. Y el NAFTA es importante porque entonces le abre las puertas a los mexicanos para que los mexicanos puedan ir a trabajar a Estados Unidos, haciendo una simple solicitud, que no es la realidad que tenemos con el CAFTA, y obviamente ningún suramericano lo tiene, ni Centroamérica ni Suramérica. Entonces el problema se convierte de ser mexicanos que cruzan la frontera únicamente a centroamericanos, suramericanos y gente de otros lugares que cruza la frontera. Entonces en el 94, otro punto. Y así vamos enlistando cuáles son esos hechos ocurridos. ¿Sí? Segunda cosa, análisis jurídicos sobre los fundamentos que yo voy a citar. Entonces el análisis jurídico sería el problema, ¿sí? Este es el problema. Y ese problema vamos a solucionarlo de esta manera. O sea, problema, usted me explica cuál es el problema que tenemos ahorita y cuál es la posible solución que usted le da. Luego me va a dar fundamentos de derecho de las acciones que puede tomar Honduras. Entonces usted me va a citar la Constitución, me va a firmar tratados, ¿sí? Eso es muy importante, que me cite tratados, que me cite tal vez alguna ley especial que tenga que ver con esa controversia que usted tiene ahí, una sentencia, por ejemplo, puede ser que haya una sentencia. Ah, mire, en 1992 hubo una sentencia. Perfecto, eso es parte de sus fundamentos. Y luego me tiene que decir cuál es el método de arreglo que usted propone para que eso se solucione. En otras palabras, lo que vamos a estar hablando en el segundo parcial, que son los métodos de solución de controversias, ¿cuál de esos es el que usted propone? Entonces, cuando ustedes miren las diapositivas del segundo parcial, que ya están dentro de los documentos en el archivo PPT, ustedes pueden ir escogiendo una de las que ustedes crean que es la que va a solucionar el problema. Entonces, en esto de el Río Grande, yo podría decir, nosotros lo que necesitamos es una investigación
¿sí? Para ver de dónde son estas personas y además de dónde son, cuál es la finalidad que tienen. Son migrantes menores de edad que se quieren reunificar con sus padres que ya están en Estados Unidos de manera ilegal, o son personas que no tienen nada que ver con México, sino que son fuera de México, son centroamericanos o son suramericanos o son venezolanos, por ejemplo, son cubanos. ¿De dónde son estas personas? Entonces voy a proponer un proceso de investigación y además de ese proceso de investigación voy a proponer buenos oficios. Ok, esa es mi propuesta. Y entonces usted, una vez que ya me ha definido cuál es el método, me explica. Este método yo pienso que lo vamos a utilizar de esta manera y esta manera y esta manera. Sí, ya les dije, en la cuestión de la investigación, vamos a utilizarlo para averiguar por qué estas personas están viniendo al Río Grande. ¿Sí? Les recuerdo que tiene que utilizar la redacción que es aprobada por la Real Academia Española. Nuevamente, regla 310, muy importante, ¿no? Muy importante esa regla 310. También en las cuestiones de los hechos ocurridos, es importante que ustedes se acuerden cómo es que se enumera utilizando las reglas de la Real Academia Española. Se usan números, se pueden usar letras, se pueden usar inclusive números romanos, pero lo que sí es muy importante recordar es que se tiene que finalizar con punto y coma, tal como está aquí. 1, punto y coma. 2, final, punto y coma. 3, final, punto y coma. 4, final, punto y coma. Y ahí es donde se pone la I. Y luego 5 y se finaliza con punto. Es decir, esa es la manera adecuada de hacer una enumeración en trabajos formales. En trabajos no formales se quitan todas los puntos porque se consideran contaminación visual. Pero en trabajos formales sí tenemos que utilizar la enumeración de tal manera. Esto es un punto, además de que es un punto, deben ustedes de saber, 10 puntos, un punto que es de forma y 9 puntos que es de fondo. La fecha límite es el 12 de noviembre, o sea que tenemos un mes para hacer este trabajo. La hora límite son las 23:59, que es igual a decir 11:59 p.m. en un archivo que es un PDF que ustedes le van a poner el nombre de su controversia, punto, su nombre. En mi caso, riogrande.laura. Ese es el nombre de mi controversia, riogrande.laura. Esto lo van a subir de igual manera a como lo subimos el archivo pasado. Y si quieren saber cuál es ese método ALAS, ¿sí? Porque ya les dije, pueden usar el que ustedes quieran, pero tiene que ser un método que realmente exista, no un método inventado ni hechizo, uno que exista. Si no tienen ninguno, si no han utilizado ninguno, ¿qué es eso del método ALAS? Nos metemos a la lista de reproducción de nuestra clase, ¿sí? Ahí en la lista de reproducción de nuestra clase les sale un video en donde se llama método ALAS. Ese usted lo puede ver para saber cómo utilizarlo, para saber cómo hacer este análisis, esta interpretación legal que les estoy pidiendo de esa controversia que usted ha escogido. Les agradezco por la atención que me han puesto y los espero el lunes en clase.